Ya. Por favor, me confirman si ya pueden visualizar la pantalla, son tan amables. Ok, va. Díganme un segundo que me están solicitando algo acá. Ah, un momentito, por favor. Bueno, bueno, chicos, entonces, a ver. Eh, Vamos a revisar el tema de JavaScript. Pues voy a hacer una presentación de unos PowerPoint que tengo. La idea es que basada en estas presentaciones, pues vamos a complementar el trabajo mediante un taller que ustedes van a ir haciendo o van a tener que hacer de acuerdo a lo que vamos a estudiar acá. Esta presentación yo se las voy a compartir a su Drive. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Gracias, madre.
Entonces, como complemento a todo lo que hemos hablado de la parte web, vamos a tener una necesidad muy grande y es identificar y conocer un lenguaje de programación basado inicialmente para fortalecer lo que era el diseño web y es JavaScript. Vamos a trabajar los conceptos básicos de variables, tipos de datos, operadores y condicionales. Creo que hoy alcanzamos a abarcar estos cuatro elementos. ¿Cierto? Cuatro elementos. Realmente JavaScript es un lenguaje bastante sencillo de utilizar. No es nada complejo y los requerimientos son muy básicos. Lo primero que se debe hacer para poder trabajar con JavaScript es contar pues con un proyecto y con una carpeta donde nosotros vamos a alojar estos archivos y en términos generales debemos tener un index. Ese index, este index debemos crearlo nosotros, como les he explicado anteriormente, cuando comenzamos a trabajar con HTML, pues el tema con Angular y con los otros componentes va variando poco a poco. Entonces, ese index es nuestra entrada principal. Y esa entrada principal nos va a ayudar a nosotros a identificar y a colocar nuestros componentes. Pues fíjense ustedes que vamos a contar con una estructura básica HTML. Digamos, ese es el primer paso que debemos tener en cuenta antes de empezar a hacer pruebas con JavaScript. Cuando nosotros trabajamos con JavaScript, tenemos en cuenta dos maneras de llevar a cabo este proceso. JavaScript permite, al igual que CSS, permite trabajar scripts internos y scripts basados en librerías externas. Cuando hablamos de scripts internos, son aquellos que nosotros podemos definir dentro del cuerpo del programa. Entonces, notemos que uno de los principales requisitos para poder tener un script interno de JavaScript es que en el documento HTML que hemos definido tengamos una etiqueta de script. Esta etiqueta script tiene un atributo llamado type. Y este type nos permite especificar el tipo de archivo. Text JavaScript. Entonces, text JavaScript nos está indicando que voy a usar código en JavaScript al momento de definir ese script de programación. Entonces, tenemos uno de los primeros comandos, el cual nos permite mostrar una ventana de ejecución, un alert. Esos alerts son ventanas de diálogo que las podemos utilizar para mostrar información. Entonces, ese es el primer ejercicio que vamos a llevar a cabo. Ustedes van a tener allá que hacerlo. Pueden utilizar, pues obviamente, Visual Studio Code, que es la herramienta que estamos trabajando por defecto para programar. Pero entonces es importante que tengan en cuenta que creen una carpeta base
la cual va a contener todos los ejercicios que vamos a llevar a cabo para que los tengan en cuenta. Recuerden que dentro de esa carpeta base tienen que crear el archivo principal, que es el index.html, y dentro de ese index.html ustedes lo que van a hacer es a incorporar la estructura HTML y luego van a hacer la incorporación de esta función. Hagamos ese ejercicio, por favor. Recordemos que para ejecutar ese archivo HTML lo debemos hacer directamente en el navegador, ¿no? En el navegador. Señor, señor, que se ejecute en una qué? Sí, claro, claro. Recuerden que cuando hablamos inicialmente de HTML, hablábamos de que siempre hay que definir una carpeta principal en donde vamos a programar. Entonces, de acuerdo a eso, pues podemos nosotros generar esos archivos y siempre vamos a tener una carpeta principal. No, pues ustedes tienen que abrir Visual Code y asociar la carpeta que crearon en Visual Code. Miren, sí, correcto. Sí, acá el resultado que ustedes deben tener es el siguiente. Uy, espérame tantico.
Aquí se me ejecutó esto. Voy a actualizar y debe salirles esto. ¿Sí? Esta es la ventanita llamada alert. Ese es el alert. Entonces ahí ya estamos teniendo nuestro primer cuadro de diálogo. Que eso es lo que hace ese pequeño código que tenemos reflejado en el documento de PowerPoint. Ese código de JavaScript que estábamos analizando a nivel interno dentro de los documentos no es nada práctico porque se nos puede convertir en un revueltillo de todo y ese revueltillo nos va a generar eh, problemas al momento de verificar, de pronto de escalar un poco más el código, de depurarlo si tenemos algunos errores y demás. Entonces, para esto, nosotros nosotros debemos incorporar el uso de archivos de JavaScript, así como veíamos en Bootstrap la vez que configuramos o incorporamos el archivo JS de Bootstrap. Nosotros podemos construir nuestros propios archivos de JavaScript. Para esto, ¿qué vamos a hacer? En mi caso, yo les aconsejo bastante práctico que generen carpetas que agrupen sus archivos de JavaScript. Por eso es que defino aquí una carpetica llamada JS y creé el primer archivo llamado saludo. ¿Qué contiene ese archivo saludo? Se los voy a mostrar por acá. Contiene este alert. Dice, hola, bienvenidos. Ahora revisamos estos, no se preocupen por esto. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en este. Ahora bien, teniendo en cuenta la diapositiva, voy a comentar este script interno y voy a comentar la importación del JavaScript. Tenemos entonces que ese JavaScript hacemos referencia primero a la propiedad type, donde indicamos el tipo de archivo, al igual que lo hicimos en la parte superior. Posteriormente, cargamos el src. El src. El src me va a permitir definir cuál es el archivo que quiero cargar. En este caso, voy a decirle que quiero cargar saludo. Guardo los cambios. Al momento de regresar por aquí a saludo, aquí ya dice, hola, bienvenidos. Fíjense que el resultado que estoy obteniendo es el mismo que teníamos con el script de JavaScript interno. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a crear dentro de esa carpeta donde tienen ese index, van a crear la carpeta JS. Y dentro de JS van a crear un archivo llamado saludo.js y van a colocar ese alert dentro de ese archivo JS y van a hacer las pruebas. Van a hacer las pruebas, a ver cómo les va.
Vamos a tomarnos 10 minuticos para eso. ¿Cómo me dices? Solamente copien este. Este todavía no. Este todavía no.
Bien, resulta que en JavaScript no solamente podemos nosotros trabajar con ventanas de diálogo o con alertas, como lo hicimos en este caso. Nosotros podemos escribir texto en el documento. Cuando hablamos en el documento, estamos haciendo referencia al HTML. Quiere decir que nosotros con JavaScript podemos modificar cada elemento que se encuentre en nuestro navegador renderizado. Para esto JavaScript cuenta con el comando con la instrucción document.write. Document.write permite que nosotros escribamos un mensaje en el HTML. Pero ojo, esa escritura pues se va a hacer dependiendo del orden, ¿cierto? Nunca se va a colocar en la última posición, sino siempre se va a hacer iniciando. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto en el codiguito que tenemos acá. Si nos damos cuenta, en el HTML básico tengo un H1. Ese H1, ese H1, pues me podría estar indicando el título. Y yo asumiría que ese mensaje que estoy escribiendo en el en el JavaScript debería escribirse debajo de ese H1, pero así no funciona. ¿Por qué no funciona de esta manera? ¿Será que si cojo este JavaScript, doy control X y lo ubico aquí debajo, me va a colocar ese mensaje debajo? Señor, sí, señor. Lo que pasa es que sí la estoy grabando con el software para que quede de buena resolución. Y ahorita se la subo y les paso el enlace para que lo tengan. Entonces, entendiendo esto, vamos a revisar si colocando esa importación, podemos nosotros imprimir debajo de ese contenido. Vamos a revisar si JavaScript también respeta el modo de renderizado de nuestro documento. Entonces, fíjense lo que sucedió acá. En este caso, el JavaScript tiene un comportamiento muy similar a las hojas de estilo. Va a medida que yo voy renderizando el documento, el DOM, es más por eso, más no es que sea en cascada, ¿no? Sino que todo documento HTML tiene una estructura que recibe el nombre del DOM, D-O-M. Entonces, ese DOM, pues también va posicionando cada elemento. Y para JavaScript, este texto al final se va a convertir en una etiqueta, Si le doy clic derecho por acá, clic derecho y le digo ver código fuente, a ver por acá. Bueno, es que acá estoy ejecutando con un componente diferente. Mírenlo acá.
Ahí es donde estoy haciendo la importación, ¿cierto? Entonces, de esta manera es que nosotros también podemos verificar y podemos generar nueva información en el HTML. Voy a cerrar esto. Y de esa manera, pues, miramos que no solamente tenemos el alert para imprimir, podemos tener muchas otras cosas más. Incluso, incluso, yo podría decirle acá H1, H1, vamos a mirar, voy a guardar los cambios, vamos a ver qué pasó, ahora sí. Fíjense que el JavaScript, a pesar, a pesar de que es JavaScript, ¿cierto? Me recibe también etiquetas embebidas del HTML. Esas son cosas que nos van a favorecer a nosotros en un momento determinado cuando trabajemos con JavaScript. Ahora bien, tenemos una última opción para mostrar mensajes en consola. Esos mensajes de consola básicamente nos van a permitir a nosotros estar verificando el estado de la información, el estado de la información, saber una y otra variable en qué estado está, cuál es su valor inicial, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, ese console.log me va a imprimir en la consola del navegador. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la consola del navegador? La consola del navegador, la voy a ver por acá, se obtiene oprimiendo